Bienvenidos, hermanos y amigos, a nuestro estudio número 12, del norte y el sur a la tierra hermosa. Texto Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Al comenzar este desafiante capítulo, se deben hacer algunas observaciones iniciales. En primer lugar, Daniel 11 en general mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos anteriores en Daniel, al igual que en los capítulos 2, 7, 8 y 9. El mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. En segundo lugar, aparece una sucesión de potencias mundiales que a menudo oprimen al pueblo de Dios. En tercer lugar, cada esquema profético culmina con un final feliz. En Daniel 2, la piedra destruye la estatua. En Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe el reino. Y en Daniel 8 y 9, el santuario celestial se purifica mediante la obra del Mesías. El capítulo 11 se ajusta a 3 puntos básicos. En primer lugar, comienza con los reyes persas y analiza sus destinos y el tiempo del fin, cuando el rey del norte ataca el monte santo de Dios. En segundo lugar, se describe una sucesión de batallas entre el rey del norte y el del sur, y cómo afectan estas al pueblo de Dios. En tercer lugar, concluye con un final feliz, cuando el rey del norte enfrenta su muerte junto al monte glorioso y santo. Daniel 11:45. Profecía sobre Persia y Grecia. Daniel 11, 1 al 4. Que vemos aquí que nos refresca la memoria de algunas de las profecías anteriores que hemos visto en Daniel. Gabriel le dice a Daniel que todavía se levantarán 3 reyes de Persia. Le seguirá el 4.º rey, que será más rico que todos y provocará a los griegos. Después de Ciro, 3 reyes sucesivos ejercen dominio sobre Persia. Cambises 530-522 a.C., el falso Esmerdis 522 a.C. y Darío 522 a 486 a.C. El 4.º rey es Jerjes, que se menciona en el libro de Esther como Asuero. Él es muy rico, Esther 1, 1 al 7, y reúne a un vasto ejército para invadir Grecia, como está predicho en la profecía, pero a pesar de su poder es repelido por una fuerza menor de valientes soldados griegos. No es difícil reconocer que Alejandro Magno es el poderoso rey que aparece en Daniel 11:3 y que se convierte en el gobernante absoluto de ese sector del mundo antiguo. A los 32 años murió sin dejar ningún heredero para gobernar el imperio. Por eso el reino se dividió entre sus 4 generales: Seleuco sobre Siria y Mesopotamia, Ptolomeo sobre Egipto, Lisímaco sobre Tracia y partes de Asia Menor, y Casandro sobre Macedonia y Grecia. ¿Qué podemos aprender de esta serie de nombres, fechas, lugares y acontecimientos históricos? En primer lugar, descubrimos que la profecía se cumple como lo predice el mensajero divino. La palabra de Dios nunca falla. En segundo lugar, Dios es el Señor de la historia. Quizá tengamos la impresión de que la ambición de los emperadores, los dictadores, los políticos de todo tipo, es lo que impulsa a la sucesión de poderes políticos, líderes y reinos. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene el control total y moverá los engranajes de la historia según su propósito divino, lo que en última instancia conducirá a la erradicación del mal y al establecimiento del reino eterno de Dios. O sea, en otras palabras, la seguridad que tenemos es del cumplimiento de lo dicho por el Señor. Exactamente como el Señor se lo presentó a Daniel, se ha cumplido. Y como estamos estudiando ya los últimos capítulos de Daniel, se cumplirá tal como está establecido en la palabra de Dios. Las profecías sobre Siria y Egipto. Daniel 11, 5 al 14. ¿Qué es lo que sucede aquí? Con la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio griego se dividió entre sus 4 generales. 2 de ellos, Seleuco en Siria Norte, Ptolomeo en Egipto Sur, lograron establecer dinastías que luchaban entre sí por el control del territorio.
La mayoría de los estudios de la Biblia entiende que las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, profetizadas en Daniel 11:5 al 14, se refieren a las muchas batallas que involucran a estas dos dinastías. Según la profecía, se intentaría unir a estas dos dinastías mediante matrimonios, pero esa alianza duraría poco. Daniel 11:6. Las fuentes históricas nos informan que Antíoco II Teos, 261 a 246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo. Sin embargo, ese arreglo no duró y el conflicto que concernía directamente al pueblo de Dios pronto se reanudó. Por eso Daniel 11 aborda algunos acontecimientos importantes que afectarían la vida del pueblo de Dios durante siglos, después de que el profeta Daniel desapareciera de escena. La trama en la escena es, o sea, cualquier parecido con el presente, ¿no? Es algo, coincidencia, ¿no? Porque estamos viendo aquí en Daniel ese entramado, ese tejido de trama, de cosas, de pactos. ¿Qué es lo que pasa hoy en el mundo político y en muchos campos? La misma situación. El hombre no ha cambiado, ni va a cambiar hasta el fin de la historia. Nuevamente podemos preguntarnos por qué el Señor revela con anticipación todos estos detalles sobre guerras que afectan a reinos que luchan entre sí por la supremacía en esa parte del mundo. La razón es sencilla. Estas guerras afectan al pueblo de Dios. Por esto el Señor anuncia de antemano los muchos desafíos que enfrentaría su pueblo en los años siguientes. Además, Dios es el Señor de la historia, y al comparar el registro profético con los acontecimientos históricos podemos ver una vez más que la palabra profética se cumple tal como se predijo. El Dios que predice las vicisitudes de los reinos helenísticos que luchan entre sí es el Dios que conoce el futuro. Él es digno de nuestra confianza y de nuestra fe. Es un Dios grande, no un ídolo fabricado por la imaginación humana. Él dirige el curso de los acontecimientos históricos y además puede dirigir nuestra vida si se lo permitimos. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Cuánta esperanza encontramos, mis queridos hermanos, en estos textos. Y qué tal que nuestro Dios no fuera un Dios de amor, que fuera un Dios vengativo, rudo. Terrible sería la situación de la humanidad, pero tenemos al Dios que todo lo conoce, pero que es un Dios de amor y que trabaja día a día siempre en favor de sus criaturas. Alabado sea su nombre. Roma y el príncipe del pacto. Daniel 11, 16 al 28. Aunque el pasaje es difícil, ¿qué imágenes puedes encontrar que aparecen en otras partes de Daniel? Al parecer, Daniel 11:16 describe una transición de poder de los reyes helenísticos a la Roma pagana. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. La tierra gloriosa es Jerusalén, un lugar donde existió el antiguo Israel, y el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma pagana. El mismo acontecimiento también se describe en la expansión horizontal del cuerno pequeño, que llega a la tierra gloriosa. Daniel 8:9. Entonces, resulta claro que el poder a cargo del mundo en ese momento es la Roma pagana. Algunas pistas adicionales en el texto bíblico refuerzan esta apreciación. Por ejemplo, el cobrador de tributos debe aludir a César Augusto. Jesús nació durante su reinado, mientras María y José viajaron a Belén para el censo. Daniel 11:20. Además, según la profecía, a este gobernante le sucederá un hombre despreciable. Daniel 11:21.
Según muestra la historia, el sucesor de Augusto fue Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto. Se sabe que Tiberio fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante, según el texto bíblico, es que durante el reinado de Tiberio, el príncipe del pacto sería destruido. Daniel 11:22. Indudablemente esto se refiere a la crucifixión de Cristo, también llamado Mesías Príncipe, Daniel 9:25. Ya que es ejecutado durante el reinado de Tiberio, la referencia a Jesús aquí como el príncipe del pacto es un marcador poderoso que nos ayuda a mostrar el flujo de los acontecimientos históricos. Y además brinda a los lectores una evidencia poderosa del sorprendente preconocimiento de Dios. Dios acertó en todo lo que ocurrió antes de estas profecías, por lo que sin duda podemos confiar en lo que Él dice que sucederá en el futuro. Incluso en medio de todos los acontecimientos políticos e históricos, en el pasaje se revela a Jesús de Nazaret, el príncipe del pacto. ¿Cómo nos muestra esto que a pesar de toda la agitación y la intriga política, Jesús continúa siendo el centro de las Escrituras? No me cansaré, hermanos queridos, de regocijarme en la seguridad de la palabra de Dios. Y eso es lo que a cada uno de nosotros nos debe de mantener siempre en una seguridad constante de que todo lo que el Señor ha dicho se cumplirá al pie de la letra, tal como Él lo ha dicho, así será. La potencia siguiente. Daniel 11, 29 al 39. ¿Qué es este poder que surge después de la Roma pagana? Daniel 11, 29 al 39 se refiere a un nuevo sistema de poder. Aunque este sistema viene a continuación del Imperio Romano pagano y hereda algunas características de su predecesor, al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos. El texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera, Daniel 11:29. A medida que avanzamos, encontramos que actúa como un poder religioso. Dirige su ataque principalmente contra Dios y su pueblo. Veamos algunas de las prácticas perpetradas por este rey. En primer lugar, se enojará contra el pacto santo, Daniel 11:30. Esta debe ser una referencia al pacto de salvación de Dios al que este rey se opone. Y no solo se opone, mis hermanos, hablando contra él, se opone introduciendo herejías. En segundo lugar, este rey exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio. Daniel 11:31. En Daniel 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio. Daniel 8:11. Esto debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. Este ataque, hermanos y María Eugenia, tiene que ver con la suplantación de Cristo a través de otros intercesores. Y hoy sabemos que este poder ha llenado el mundo de intercesores. Y esto se ve claramente en esta parte de quitar el continuo. Cristo es el continuo, Él es el Salvador. ¿Quién más puede presentarse como Salvador? Solo Él. Porque Él dio, Su vida Cristo por nosotros. dio su vida por nosotros. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios. La expresión paralela, prevaricación asoladora, apunta a los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño, Daniel 8:13. Me gustaría en esta parte, mis hermanos, leer Apocalipsis 17:2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Jeremías 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová,
que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Este vino no es otra cosa que las falsas doctrinas que este poder, el rey del norte o Babilonia, presenta al mundo. Lo ha embriagado con sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas, sus herejías. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado. Daniel 11:35. Esto nos recuerda al cuerno pequeño, que derribó a parte del ejército y algunas estrellas, y las pisoteó. Daniel 8:10. Comparar con Daniel 7:25. En quinto lugar, este rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:36. Como era de esperar, el cuerno pequeño también habla grandes cosas. Daniel 7:8. Incluso contra Dios. Daniel 7:25. Podrían mencionarse otras similitudes, pero considerando lo que leemos en Daniel 7 y 8, ¿quién es este poder y por qué es tan importante que seamos firmes al identificarlo a pesar de las presiones sociales? ¿Quién es este poder, María Eugenia? La Roma papal. El poder papal. Los acontecimientos finales. Daniel 11:40 al 45. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Las siguientes frases nos ayudan a entender este pasaje. Tiempo del fin. La expresión tiempo del fin solo aparece en Daniel 8:17, Daniel 11:35, Daniel 12:4 y 9. La exploración de las profecías de Daniel indican que el tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección de los muertos, Daniel 12:2. Rey del Norte. Este nombre, en primer lugar, designa geográficamente a la dinastía seleucida, pero luego se refiere a la Roma pagana y finalmente a la Roma papal. Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios. Además, deberíamos notar que el Rey del Norte representa una falsificación del Dios verdadero, que en la Biblia está simbólicamente asociado con el norte. Isaías 14:13. Rey del Sur. Este nombre, en primer lugar, designa a la dinastía ptolemaica de Egipto, al sur de Tierra Santa, pero a medida que transcurre la profecía, adquiere una dimensión teológica y algunos eruditos lo asocian con el ateísmo, como dice Elena de White, al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en Apocalipsis 11:8. Esto es ateísmo. Conflicto de los siglos, página 273. El monte glorioso y santo. En la época del Antiguo Testamento, esta expresión se refería a Sión, la capital y el corazón de Israel, que está ubicada geográficamente en la tierra prometida. Después de la cruz, el pueblo de Dios ya se define por líneas étnicas. Después de la cruz, el pueblo de Dios ya no se define por líneas étnicas ni geográficas. Por lo tanto, el Monte Santo debe ser una designación simbólica del pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Por lo tanto, tal vez podríamos interpretar los acontecimientos de este modo. Primero, el rey del sur ataca al rey del norte. La Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. Segundo, el rey del norte ataca y derrota al rey del sur. Las fuerzas de la religión encabezadas por el papado y sus aliados finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición con el enemigo derrotado. Tercero, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán. Algunos de los que no se cuentan entre el verdadero pueblo de Dios
se unirán al redil en la última hora. Cuarto, el rey del norte se prepara para atacar al monte santo, pero llega a su fin. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. ¿Cómo podemos encontrar consuelo al saber que al final Dios y su pueblo saldrán victoriosos? Esta es la mayor esperanza y la más maravillosa para todos nosotros. En todo esto profetizado aquí y en toda la trama humana que se llevará hasta el fin, el pueblo de Dios será libertado. Alabado sea el Señor. Es interesante notar que al menos en referencia a Daniel 11:29 al 39, Martín Lutero identificó la abominación desoladora de Daniel 11:31 con el papado y sus doctrinas y prácticas. Por lo tanto, la correlación de Daniel 11 con Daniel 7 y 8 refuerza la opinión de Lutero y muchos otros comentaristas protestantes de que la institución del papado y sus enseñanzas constituyen el cumplimiento de estas profecías en la historia. En este sentido, Elena de White dice: ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católico-romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que se rehusara a reconocer su gobierno, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. Conflicto de los siglos, página 60. Amados hermanos, bendición para todos. Esperamos que este comentario nos sea de ayuda. El comprender Daniel 11 es fundamental. Bendito y alabado el Señor por estos estudios que cada vez nos dan más luz sobre cosas que quizás no las hemos comprendido aún. Que Dios les bendiga a todos. Amén.